Mis chamacones, ahora les traigo un problema de física que tiene que ver con movimiento relativo. Este problema me lo plantearon un estudiante que está suscrito a nuestra página de Facebook y me pidió el favor de que si le ayudaba a resolverle ese problema, pero me pareció interesante para chavos de la preparatoria porque pues tiene varios aspectos que son interesantes. Y bueno, pues ¿qué es lo que dice este problema? Bueno, pues este problema dice lo siguiente. Dice que justo cuando un auto pasa al lado de una gran bocina, esta emite un sonido. La distancia que hay de la bocina a la pared es de 200 metros. Si el auto se mueve con una velocidad constante de 40 metros por segundo, la pregunta es ¿cuánto tiempo ha de pasar para que el auto escuche el eco del sonido? Y la otra pregunta es ¿a qué distancia se encontrará el auto de la pared? ¿Cómo le vamos a hacer para resolver este problema? Bueno, lo primero que se tiene que plantear es la representación gráfica de este problema, para tener una idea. La solución es la siguiente. Supónganse que aquí hay una gran pared y por aquí hay un automóvil. Muy bien. Y al lado del automóvil hay una gran bocina, ¿verdad? Este automóvil y esta bocina se encuentran separados de la pared una distancia d, que es precisamente de 200 metros, porque así nos lo dice el enunciado de este problema. Sin embargo, ¿verdad? Sé que el auto se mueve hacia la derecha con una velocidad que yo le voy a llamar v subíndice a, refiriéndome a la velocidad del automóvil, que sé que vale 40 metros por segundo, solo que el problema lo voy a resolver de manera teórica para obtener un modelo que me generalice esta situación. Y bueno, justo cuando el auto pasa al lado de la bocina emite un sonido. Emite un sonido y entonces la onda sonora empieza a viajar. Empieza a viajar hacia la pared. Pero en el transcurso en el que la onda viaja hacia la pared, el auto también se mueve hacia la derecha. Así que cuando la onda sonora pega con la pared, el auto ya se desplazó una cierta distancia, x1. Y el auto sigue su camino. Se sigue moviendo con una velocidad constante a. Ahora la onda rebota con la pared y la onda va a perseguir al auto. De modo que cuando el auto ha recorrido una cierta distancia x2, que no sé cuál es, el sonido sigue viajando en el mismo sentido y dirección en que se mueve el automóvil. Esta es la representación gráfica de mi problema. Entonces lo único que tenemos que hacer es ver, a ver, ¿cuánto tiempo le toma al sonido o a la onda sonora en recorrer esta distancia d? Sabemos que la velocidad del sonido a temperatura ambiente es de 340 metros por segundo. Cuando me refiero a temperatura ambiente, me estoy refiriendo a una temperatura de 20, 19, 21 grados Celsius. Y bueno, pues la velocidad del sonido tendrá que ser la distancia d entre un cierto tiempo t1. De modo que el tiempo t1, o sea, en el que la onda llega a la pared, va a ser igual a la distancia d entre la velocidad del sonido. Pero en este mismo tiempo t1,
el carrito, ¿verdad? El carrito se desplazó la distancia x1, de modo que también el tiempo t1 lo puedo escribir como x1 entre la velocidad del automóvil. Y hasta ahí, todo parece ser felicidad. Muy bien. Note que la expresión que debo de obtener debe de quedar prácticamente en función únicamente de los datos que se conocen, que es precisamente la velocidad del sonido, la velocidad del automóvil y la distancia de separación que hay de la pared a la bocina, que es precisamente cuando el auto pasa por ahí, pues es que se emitió esa onda, ¿verdad? Y pues bueno, sabemos que el tiempo t1 es igual a d entre la velocidad del sonido. Y el tiempo t1 también es igual a x1 sobre la velocidad del automóvil. Pero, vean ustedes esto. Si los igualo, entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Bueno, pues voy a obtener que la distancia entre la velocidad del sonido tiene que ser igual entonces a la distancia x1, que fue la que recorrió el automóvil, entre la velocidad del automóvil. De esta manera, mi distancia x1, o sea, la recorrida por el carrito, tendrá que ser, esto que está dividiendo, pues pasará multiplicando y quedará la velocidad del automóvil entre la velocidad del sonido multiplicada por la distancia d. Ahora, ya la onda sonora está aquí y el carrito ya está a una distancia de la pared igual a d más x1. Pero la onda al rebotar, la onda lo persigue. Pero no es cierto que la onda sonora lo va a alcanzar o lo va a perseguir con esta velocidad. Y no va a ser así porque el auto también se está moviendo. Entonces hay una velocidad relativa de aproximación. Esa velocidad relativa de aproximación, ¿a qué va a ser igual? La velocidad relativa de aproximación tendrá que ser igual a la velocidad del sonido entre la velocidad menos la velocidad del automóvil. Muy bien, ahora queremos saber con esta velocidad relativa de aproximación en cuánto tiempo se recorre la distancia d más x1. Bueno, pues tan fácil como esto. Sabemos que la velocidad del sonido menos la velocidad del automóvil es igual a la distancia d más x1 entre un cierto tiempo t2. De modo que t2 tendrá que ser igual a la distancia d más x1, y esto que estaría multiplicando pasaría dividiendo. Entonces va a quedar velocidad del sonido menos velocidad del automóvil. Pero, ¿quién es x1? Ah, x1 ya lo conozco. x1 vale b del automóvil entre b del sonido multiplicado por la distancia d. Entonces nuestro tiempo t2 tendrá que ser igual a d más la velocidad del automóvil entre la velocidad del sonido. La velocidad del automóvil entre la velocidad del sonido multiplicado por la distancia d. Perfecto. Entre la velocidad del sonido menos la velocidad del automóvil. Noten que el tiempo t2, ¿verdad? Ya lo tengo en términos de todos los datos que yo conozco, que es la distancia d, la velocidad del automóvil y la velocidad del sonido. Pero a mí me están preguntando cuánto tiempo ha de pasar para que el auto escuche el eco del sonido. Bueno, el tiempo total tendrá que ser el tiempo t1, que fue el que le tomó en llegar de la bocina a la pared, más el tiempo t2. Entonces eso va a ser
tiempo 1 más el tiempo 2. Muy bien, pero ¿cuánto vale el tiempo T1? En términos de los datos que yo conozco, me conviene utilizar este, porque si utilizo este, voy a tener que a X1 no lo conozco y tengo que volverlo a poner en función de estas cosas, y eso es lo que yo no quiero. No quiero hacer más talacha. Entonces me conviene ponerlo en términos de los datos que conozco. Conozco la distancia D y la velocidad del sonido. Por eso es que T es igual a T1, que vale D entre B del sonido. D entre la velocidad del sonido. Más el tiempo T2. Todo esto que está aquí, que va a ser D más la velocidad del auto A entre la velocidad del sonido por la distancia entre la velocidad del sonido menos la velocidad del automóvil. Y bueno, pues para continuar, pues necesito borrar parte de mi procedimiento. Así es que voy a borrar solamente esta parte y parte de aquí. De algún modo, si ustedes tuvieran alguna duda, cualquier cosa, detengan el video, analicen el procedimiento y cópienlo en su cuaderno. No hay ningún problema, eso lo pueden hacer las veces que quieran, puesto que esto ya es una grabación. Muy bien, borramos aquí. A ver, déjenme borrar. ¿Qué datos no necesito? Déjenme borrar acá. Déjenme borrar aquí. Y me voy a quedar simplemente con este dato, que a lo mejor lo voy a necesitar, que es el de X1, que lo voy a escribir, es igual a la velocidad del automóvil entre la velocidad del sonido multiplicado por la distancia D. Muy bien. Y borramos también por acá. Perfecto. Vamos a borrar aquí también, porque lo único que hay que darle chicharrón pues es a esto. Esto hay que dejarlo bonito, porque ya tenemos el tiempo total en términos de los datos que queremos. Pero esto se podrá dejar más bonito, pues claro que sí. Simplemente es cuestión de hacer un poquito de álgebra. A ver, tiempo total, hemos puesto con T mayúscula, es de entre la velocidad del sonido más, vamos a ver aquí, si yo hago esta operación, ¿verdad? Esto es exactamente a que yo escriba lo siguiente. Voy a escribirlo más abajo para que nos quepa. Voy a borrar esta parte de aquí para que quepa bonito el procedimiento, y va a quedar T mayúscula es igual a D entre velocidad del sonido más, a ver, esto es lo mismo que yo escriba esto, D por velocidad del sonido entre la velocidad del sonido, porque este término con este término se cancelaría y quedaría D más la velocidad del automóvil entre la velocidad del sonido por la distancia D entre la velocidad del sonido menos la velocidad del automóvil. Y claro, este tiene el mismo común denominador, y entonces esto va a quedar así. T es igual a D entre la velocidad del sonido más raya, y entonces aquí tengo velocidad del sonido como común denominador, y aquí va a quedar D por velocidad del sonido más B del automóvil por D entre la velocidad del sonido menos la velocidad del automóvil. Esto se hace un poquito así laborioso, pero es interesante porque aprenden a manejar su álgebra. Miren, debajo de esto hay un 1.
De modo que puedo hacer medios con medios y extremos con extremos, donde este término, o sea la d, es un factor común, lo puedo factorizar, y entonces el tiempo total me puede quedar de la siguiente manera: d entre la velocidad del sonido. Muy bien, más raya este por este, pero sacando como factor común a d, y entonces va a quedar que d multiplica a la velocidad del sonido más a la velocidad del automóvil. Y en el denominador va a quedar este por este, o sea, la velocidad del sonido que multiplica a velocidad del sonido menos la velocidad del automóvil. Perfecto. Ahora voy a hacer este quebrado que está aquí para seguirlo reduciendo, y me doy cuenta que el común denominador pues es v del sonido que multiplica a v del sonido menos la velocidad del automóvil. Y este término entre este, pues nos queda velocidad del sonido menos velocidad del automóvil, multiplicado por d. Entonces va a quedar d que multiplica simplemente a la velocidad del sonido menos la velocidad del automóvil. Más, ¿verdad? Si yo divido este término entre este, pues me da 1. Entonces, por lo de arriba, pues queda igual. d por velocidad del sonido más la velocidad del automóvil. Muy bien. Y claro, aquí hay un término que es común también, que es la d, y vean qué resultadazo va a dar. D que va a multiplicar a la velocidad del sonido menos a la velocidad del automóvil más a la velocidad del sonido más la velocidad del automóvil entre la velocidad del sonido por la velocidad del sonido menos la velocidad del automóvil. Y entonces le voy a permitir ya ahora sí borrar esta parte de aquí. El tiempo t va a ser igual. A ver, esta velocidad del automóvil, que es menos, con esta que es más, se cancela, y tengo velocidad del sonido más velocidad del sonido. Tengo 2 veces la velocidad del sonido, 2 veces la velocidad del sonido por la distancia d entre la velocidad del sonido por la velocidad del sonido menos la velocidad del automóvil. Y este término con este término se cancela. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos como resultado es lo siguiente. Tiempo total es simplemente 2 veces la distancia d entre la velocidad del sonido menos la velocidad del automóvil. Vean ustedes qué resultado tan bonito. Alguien a lo mejor lo puede hacer de manera más corta, sustituyendo los números, pero aquí lo interesante es obtener el modelito, ¿no? Porque siempre el modelito es más interesante porque generaliza más al problema. Ya si quiero, pues ya le puedo meter datos. Es tan fácil como que tiempo total, miren, tan fácil como 2 por la distancia. Pues serán 200 metros. 200 metros. Entre la velocidad del sonido, 340 metros por segundo, menos la velocidad del automóvil, 40 metros por segundo. Y aquí va a quedar 2 por 200, pues son 400 metros. Y 340 menos 40, pues son 300 metros por segundo. De modo que metro con metro se cancelan y nos quedan segundos, que son unidades de tiempo. Y entonces yo les pregunto, ¿cuánto da eso? Pues son 400
entre 300 y me da 1.33. Esto es igual a 1.33 segundos. Como ustedes pueden ver, ahí tienen su primera respuesta, que es precisamente el tiempo que le llevó en total al sonido, o más bien al conductor, volver a escuchar el sonido, o sea, el eco. ¿Cuánto tiempo ha de pasar para que el auto escuche el eco del sonido? Pues simplemente 1.33 segundos. Pero también les preguntan, ¿a qué distancia se encontrará el auto de la pared? O sea, ¿qué distancia hay desde aquí hasta acá? ¿Verdad? Pues, muy sencillo. Vamos a tratar de borrar parte de este procedimiento y vuelvo a repetirles, si tienen alguna duda, detengan el video, copien el procedimiento en su cuaderno, sin problema alguno. Muy bien, perfecto. Miren, sigamos con los modelos teóricos. Digo, porque yo ya sé que pues, el tiempo total es de 1.33 segundos, ¿no? Pues para mí ya es muy fácil, ¿no? O sea, pues, calcular qué distancia hay de aquí hasta acá, ¿no? O sea, pero bueno, no me interesa prácticamente hacerlo numérico, sino obtener un modelo. Bueno, miren, veamos en este tiempo t, que es el tiempo en el que el sonido hace esto, pau, pau, el auto simplemente recorre la distancia x1 más x2. Entonces, vean ustedes esto. La distancia x1 más x2, ¿a qué cosa tiene que ser igual? Bueno, la distancia x1 más x2 es igual a la velocidad del automóvil por el tiempo total, que fue este. Repito, en el tiempo en el que el sonido va hacia la pared y después rebota y alcanza al conductor, el auto solamente recorrió esta distancia que le llamamos x1 más esta distancia que le llamamos x2. Por lo tanto, x1 más x2 necesita ser igual a la velocidad del automóvil por el tiempo total, que es precisamente este que está aquí, por 2D entre la velocidad del sonido menos la velocidad del automóvil. Muy bien, perfecto. ¿Qué otra cosa? Bueno, pues la distancia total, ¿verdad?, a la que se encuentra de la pared el automóvil, pues es x1 más x2 más esta d, porque así le habíamos llamado originalmente. Va a ser igual a d más x1 más x2. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues sustituir d más x1 más x2, pero eso vale todo esto que está aquí. Vale la velocidad del automóvil, un 2, una d, entre la velocidad del sonido menos la velocidad del automóvil. Y bueno, ahora pues hacemos el quebrado. Aquí abajo hay un 1 y entonces el común denominador es la velocidad del sonido menos la velocidad del automóvil entre 1, pues queda lo mismo por d, queda d que multiplica a la velocidad del sonido menos la velocidad del automóvil, más esto entre esto me da 1, por esto pues queda igual, 2 veces la velocidad del automóvil por d. De modo que puedo factorizar a un término que es precisamente la d, y la d va a multiplicar a la velocidad del sonido
menos la velocidad del automóvil más a 2 veces la velocidad del automóvil. Entre la velocidad del sonido menos la velocidad del automóvil. ¿Y qué es lo que puedo hacer aquí? Simplificar la parte del numerador. Menos velocidad del automóvil más 2 veces la velocidad del automóvil, pues queda la velocidad del automóvil. De modo que ahora nuestra distancia a la que se encuentra el automóvil de la pared justo cuando escuchó el eco es precisamente velocidad del sonido más una velocidad del automóvil entre la velocidad del sonido menos la velocidad del automóvil, todo esto multiplicado por la distancia de... Vean qué modelito tan interesante. Es un modelito muy bonito. Y pues bueno, esto es pues manejar su álgebra, tratar de comprender el problema. Y bueno, lo único que tenemos que hacer ahora pues es meterle datos. ¿Y qué datos le vamos a meter? Pues los que nos dicta el enunciado de nuestro problema, que dice, tan fácil como esto, velocidad del sonido, pues esos son 340 metros por segundo, más la velocidad del automóvil, 40 metros por segundo, multiplicado por la distancia d. Esos son 200 metros, que era precisamente la distancia a la que se encontraba o que se encuentra la bocina de la pared. 200 metros. Entre la diferencia, o sea 340 metros por segundo menos 40 metros por segundo. Si seguimos así, 340 más 40, pues son 380 entre 300. Y todo esto multiplicado por 200 metros. Las unidades de metros por segundo se van a cancelar con las de abajo. Entonces va a quedar 380 entre 300, y eso lo voy a multiplicar por 200, y me queda 253.33 metros. A esa distancia se encuentra justo el auto cuando escuchó el eco. Pero se encuentra a la distancia que está en ese momento, ahí hasta la pared. Y el tiempo total que le llevó, pues ya vimos que fue de 1.33 segundos. Como ustedes pueden ver, el problema pues es algo de talachita, pero bastante interesante. Y bueno, cualquier duda, dejen en la descripción del problema. Y pues no olviden de darle un like a nuestra página de Facebook y de suscribirse a nuestro canal de YouTube, que trae titipuchal de problemas resueltos de estos. Bueno, esperando que les quede claro, nos vemos en el próximo ejercicio. Bye.